Continuamos con la última parte de esta sección, en donde veremos los enfoques y los pasos de la investigación. Bien, entonces para ver primero los enfoques de la investigación científica, desde el punto de vista de la naturaleza de los datos, surgieron dos enfoques, lo que es el cuantitativo y el cualitativo. En el enfoque cuantitativo, cuando el objeto es la cuantificación de los hechos o fenómenos, utiliza la recolección de datos con medición numérica y el correspondiente análisis estadístico. Un ejemplo, la disminución de la concentración de un medicamento en una sangre a medida que transcurre el tiempo lo podemos medir. ¿Por qué? Porque tomamos muestras de sangre, evaluamos etapas de tiempo y se puede medir la concentración del medicamento en esa sangre y establecemos una conclusión al final. Cuando se intenta descubrir el sentido o significado de los hechos es cuando hablamos de un enfoque cualitativo. Aquí utilizamos recolección de datos sin medición numérica y el análisis no estadístico consiste en obtener perspectivas y puntos de vista. ¿Qué quiere decir? Que a través de encuestas, por ejemplo, recolectamos datos, vemos cuáles son las diferentes perspectivas y al final podemos establecer una tendencia. Esa tendencia nos da cierta información, pero una vez que tenemos esa tendencia podemos empezar a evaluar números a través de una conclusión que nosotros podamos entender de esas perspectivas y puntos de vista de diferentes personas. Es por ello que los enfoques son complementarios. Dice aquí, siempre se comienza a investigar un fenómeno cualitativamente para establecer una descripción. ¿Por qué es bueno empezar así? Porque recuerden que no nada más es lo que yo pienso. Si yo voy a hacer una investigación en base a lo que yo pienso, estoy quitando muchas ideas de las cuales me puedo perder y puedo invertir un año, no sé, en investigar algo y al final me doy cuenta que omití muchas ideas. Entonces puedo comenzar con una encuesta, ver diferentes puntos de vista, analizarlos y una vez que veo una tendencia, entonces a partir de ahí establezco ya un método o un enfoque cuantitativo, pero previamente ya hice un estudio en donde analicé perspectivas y puntos de vista de muchas personas en el área en donde yo quiero investigar. Para este curso nosotros vamos a estar evaluando el proceso cuantitativo porque en este es secuencial y probatorio y cada etapa precede la siguiente, o sea, no nos podemos brincar pasos. En el cualitativo, pues podemos estar trabajando de forma en que esa secuencia pueda estar interactuando. Por tanto, este curso nos vamos a enfocar al proceso cuantitativo y en este proceso secuencial iremos del paso 1 al 10. ¿Cuál es el paso 1? Pues concebir la idea. ¿Qué es lo que nos está interesando? ¿Cuál es el área donde nosotros nos interesa investigar? ¿Cuál es la parte específica de todo ese tema que queremos investigar? El paso 2 es plantear el problema. Si no hay un problema que resolver, no tenemos ningún objeto de investigación. Un problema sugiere una solución o una mejora. Tenemos que establecer entonces cuál es el objetivo de esa investigación. Si hay un problema, puede ser un problema muy grande y el objetivo puede ser solucionar una parte de toda esa problemática. Entonces hay que justificar por qué queremos entrar a esa área y por qué escogemos un punto de solución de todo ese problema. Para poder investigar, primero tengo que revisar quiénes han estudiado ese punto, si ya hay investigaciones posteriores, porque si yo lo omito,
voy a investigar cosas que a lo mejor otras personas ya lo hicieron y no va a tener ninguna utilidad mi investigación. Por tanto, tengo que evaluar si otras personas ya lo investigaron y cuáles fueron sus resultados. En base a lo que ellos hicieron, en base a lo que ellos aprendieron, yo le puedo dar un enfoque diferente. Yo puedo hacer una aportación pequeña, puedo hacer una crítica, un resumen sobre lo que esas personas ya solucionaron. Entonces, así es como nosotros recopilamos teorías, conceptos, y yo construyo un marco teórico que me va a servir entonces para visualizar qué es lo que yo quiero, entonces sí, analizar. Entonces, en el paso 4 voy a definir el alcance de la investigación. Aquí yo voy a definir de todo este problema grande cuáles son las cosas que ya investigaron, cuáles son las que yo puedo aportar. A lo mejor va a haber cosas en donde yo no domine, pero donde yo domino, donde a mí me interesa, ahí yo defino una parte en la que yo puedo aportar. Ahí estoy definiendo el alcance de mi investigación. Voy a formular una hipótesis en donde yo establezco qué es lo que yo espero obtener de esa problemática, qué me gustaría resolver, qué es lo que yo espero encontrar. Después tengo que desarrollar el diseño de la investigación. Aquí tengo que hacer un planteamiento de cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas que voy a utilizar y cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder elaborar la investigación. Aquí hago mi plan. En el paso 7 defino las unidades de análisis, o sea, cómo voy a comprobar que esta hipótesis es cierta o no. Si se puede medir, si se puede cuantificar, lo podemos comprobar. Entonces necesito yo determinar cuál es la cantidad, hacia dónde me voy a ir para poder determinar una población y calcular la selección de la muestra. Esto es, si yo estoy investigando sobre educación, bueno, pues me voy a dedicar a la educación en México, voy a hacer que esa educación se refiera al área de ingeniería, del área de ingeniería puedo acotarlo a lo que es sistemas computacionales, sobre sistemas estoy escogiendo un tema en particular y voy acotando para definir que voy a investigar sobre el tecnológico de Tepic. Entonces, así es como yo determino mi población. En el paso 8 tengo que elaborar el plan de recolección de datos, los instrumentos que voy a elaborar para medir y aplicarlo. En el paso 9 tengo que seleccionar cuáles son ese análisis de los datos para preparar los resultados. Y al final elaborar un reporte de investigación. Vemos que aquí del paso 1 al 7 equivalen a lo que es toda una planificación de la investigación. Los pasos del 8 al 10 es ya la ejecución de ese plan que incluye lo que es el reporte de la investigación.